Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos los que están en la fiel sintonía de tu programa de Las Hormigas. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios, ha sido benevolente. Son muchísimas las personas que nos han pedido la oración, muchísimas personas que nos han compartido y damos gloria al Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a estar saludando a nuestra hermana Patricia. Patricia es de Uruguay, la cual me ha informado, me ha dicho que ha sido de muchísima bendición estos programas de radio. Así que damos gloria al Señor Jesús. Aquellas personas que necesitan la oración pueden estar comunicándose por Sara Ester Hormiga por Facebook, Sara Ester Hormiga por Instagram y también por WhatsApp. También puedes dejarnos tu comentario en YouTube y si te es de bendición también puedes compartir este programa para tus amigos. Damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En esta hora tenemos algunos invitados. Ustedes saben exactamente que en el programa de Las Hormigas, nuestro super invitado es nuestro gran amigo Jesucristo. Y Él nos ha convidado, Él nos ha puesto en coinonía hoy con varios hermanos y damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Así que sin más, vamos a estar saludando. Nuestro hermano José de Uruguay tiene palabras de saludo aquí en el programa de Las Hormigas. Sí, buenas tardes queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar en esta hora aquí y sabemos que no hay casualidad en el Señor, sino que hay una causalidad. Estamos visitando acá a nuestra hermana Sara y ciertamente que Dios nos ha reunido, ¿verdad? Para recibir palabra de Dios. Y en esta hora los saludamos de aquí de Montevideo, Uruguay. Estamos juntamente con mi esposa acá y otros hermanos más. Los bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que es nuestro Dios cuando apronta estos momentos con el hermano José, con su esposa, hace muchos años que nos conocemos y damos la gloria al Señor Jesús de esa hermandad que tenemos en Cristo Jesús. Saben que hace unos días, esto yo no lo he compartido con mis hermanos, estaba en oración y el Espíritu Santo me indicaba estar orando por nuestro hermano José. Me acordaba la última vez que lo había visto y de ese abrazo que nos dimos en un momento difícil. Qué bueno que en los momentos difíciles podemos encontrar esos buenos amigos, esos camaradas en la fe, que a veces nos toca, ¿verdad? A veces nos toca pasar por momentos difíciles, pero qué bueno que son esos amigos en esos momentos de angustia, como dice la Biblia. Bueno, mis queridos y amados oyentes, vamos a seguir ahora compartiendo. Hoy tenemos una palabra provista de muchísimas ricas y jugosas bendiciones. Pero antes, sin más, nuestra hermana Carmen tiene palabra de saludo y tal vez tenga también otra cosita. Sí, buenos estos momentos tan agradables que estamos pasando juntos delante del Señor. Darle gracias a nuestro Padre, amén, por este tiempo de poder compartir con José, con Ana y con Sara, y bueno, poder estar hablando de la palabra de Dios y crecer juntos, ¿verdad? Aprender de unos de otros. Y bueno, es una alegría poder compartir lo que Dios nos ha dado. Y yo lo quiero invitar que usted esté abriendo allí en donde usted esté en su casa, en este tiempo con Dios, de que pueda estar abriendo su Biblia en Primera de Samuel 16, 14. David toca para Saúl, tiene allí como subtítulo, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al versículo 18, y es lo que voy a invitarles para que en esta tarde estemos abriendo allí la palabra del Señor y que Él nos esté hablando y nos esté enriqueciendo nuestro corazón a través de su palabra, de este maná del cielo. Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Hasta ahí, en esta tarde, la palabra del Señor. Bueno, mis queridos oyentes, vamos a estar orando para que lo que el Espíritu Santo tenga que hacer en esta hora, Él lo haga. Damos gloria al Señor Jesús por esta palabra que proviene del cielo. Y en esta hora, Señor, querido, escucha, haz tú la obra, Señor amado, en cada escucha, en cada persona, Señor. Tú mandas esta palabra y creemos, Señor, que va a ser el alimento en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Sazónala tú, Padre Santo. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad, liberación, quebrantamiento de las almas, para que muchas almas sean alcanzadas por tu gran poder, que es tu palabra. Damos gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si vamos un poquitito a la historia, un poco anterior a lo que leímos allí en el capítulo 15, que yo después les voy a estar invitando a que ustedes tengan un tiempo de lectura. Vemos cuando Saúl desobedece lo que Dios le había mandado hacer. Él tenía que destruir a Amalek y destruir absolutamente todo, personas, desde el rey hasta mujeres, niños y todo tipo de animales. O sea, tenía que realmente arrasar con todo aquel pueblo que Dios le había mandado. Y en este capítulo 15, vemos entonces que Saúl desobedece lo que Dios le había mandado, conservando la vida del rey, que se llamaba Agag, y además también se había quedado con lo mejor de las ovejas y del ganado, y de todos los animales engordados de los carneros, y de todo lo bueno. O sea que de todo lo vil, todo lo que no servía, según ellos, lo habían aniquilado, pero el resto como que se habían quedado con ellos. Y aquí el mismo Saúl, cuando se encuentra con Samuel, bueno, le dice que se quedaron con todo esto para ofrecer holocausto a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí es desechado de parte del Señor, ¿verdad? Y me gustaría leerte allí en capítulo 15, versículo 17, y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Bueno, y allí le dice Samuel, ¿verdad?, que Jehová no se complace por los holocaustos o las víctimas o todo aquello que pueda el hombre ofrecer, sino que más bien el Señor se complace con la obediencia, ¿verdad? Mejor hubiese sido para Saúl entonces ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Y
Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Jehová: has rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo has dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tremendo, podemos entender por esta palabra, ¿no? Que de repente podríamos decir, ¿por qué Dios le mandó esta orden y esos beneficios, ¿no? Esos beneficios que cualquier persona diría, no, yo no voy a destruir esto tiene un valor, mejor me lo llevo porque este es parte del botín. Y trasladándolo a este tiempo, ¿no? La palabra de Dios, eso fue lo que fue desechada. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que cumplir esa palabra. Cuando Dios le mandó esta palabra a este rey, evidentemente que tenía un propósito, ¿verdad? Tenía un significado. A veces a nosotros podemos decir, bueno, yo vine a Cristo y ya no fumo, pero todavía hay maldad en ti y todavía estás desobedeciendo a tu Dios. Y la palabra de Dios dice, yo quiero que te desarraigas de todo. Yo quiero que tú no practiques más el pecado. Nosotros de repente podemos decir, estamos caminando en Cristo, ya no hacemos tal cosa, pero hay ciertas cositas que todavía las seguimos haciendo. Seguimos permitiendo exactamente que entregar ese sacrificio a Dios, pero Dios no lo acepta, porque Dios dice, ¿qué me puedes entregar si realmente vos estás escudriñando la palabra y te das cuenta que no estás bien y todavía no estás renunciando a ese pecado? Y damos gloria al Señor Jesús que nosotros tenemos que ser entendidos para poder renunciar a ese pecado y obedecer a Dios. Amén, hermanos, damos gloria al Señor Jesús. Así que, mis queridos oyentes, es un tiempo muy bueno para poder estar arrepintiéndonos de esas cosas que de repente, como en el libro de Cantares que decía, son pequeñas cosas. A veces decís, bueno, es una mentirita blanca. No. El padre de la mentira ya sabemos quién es. Y si vos practicás mentira, aunque seas cristiano, aunque vayas a la iglesia, aunque te digas que sos un hijo de Dios, el padre de toda mentira es Satanás. Y los que lo practican es el diablo. Así que debemos de arrepentirnos. Vio que Saúl se arrepintió. Qué tremendo, ¿no? Saúl se arrepintió. Pero ya era tarde, porque en ese tiempo no hubo, no le aceptaron. Directamente dijo, no, porque tú no tomaste en cuenta la palabra de Dios. Que en este tiempo nosotros podamos tomar en cuenta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo les invito a que después sigan leyendo la historia, porque la verdad que una vez que comenzamos a leer esta historia, digo, es como que nos atrapa, ¿verdad? Y no podemos quedarnos allí a medias. Bueno, después vemos que sí, que él se arrepienta, pero le pide a Samuel que vaya con él delante del pueblo, delante de los ancianos, para adorar a Jehová Dios. Pero luego que Samuel fue, él mismo mató al rey Agag, y bueno, y allí es donde es ungido este personaje del cual leímos, que es David. Y es la porción a la que nosotros comenzamos leyendo, Sara, que es a lo que me quiero referir un poco. Amén. Esto fue un poco como de historia para saber por qué comienza, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Todo esto fue como para saber qué es lo que pasaba. ¿Por qué el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl? Había sido desobediente a lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Y entonces un espíritu malo, dice, de parte de Jehová, lo atormentaba.
Y en el versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Y entonces le aconsejan al rey, aquellos que eran cercanos, que le servían, que veían su sufrimiento, lo que le acontecía cuando este espíritu malo lo atacaba. Y entonces le dicen, díganos el rey que busquemos a alguno que sepa tocar el arpa, un instrumento, para que cuando ese espíritu malo estuviera sobre el rey, tocara aquel instrumento y a través de ello obtuviera un alivio. Tremendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, también después es otro tema, el poder de la alabanza. Es verdad. ¿Verdad? Ante un mundo espiritual. Y bueno, cuando el rey escuchó el consejo que le daban aquellos que eran cercanos a él, accedió a que estos fueran en busca. Dice, buscadme uno y tráiganmelo. Pero el que estaba allí en ese mismo momento, uno de aquellos de lo que estaba, le dijo, entonces uno de los criados respondió, versículo 18, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y ahí es donde me quiero detener un poquito. ¿Sí? Está hablando nada más ni nada menos que de David. Sabemos que es David, aquel pastorcito joven que estaba siempre en el campo con las ovejas de su padre, que era Isaí. Él apacentaba aquellas ovejas y estaba día y noche, y bueno, cantando salmos, hablábamos hoy, ¿verdad? Adorando a Dios, durmiendo en lo descampado, ¿verdad? Mirando el cielo, adorando la hermosura de la creación de Dios, y también peleando, ¿verdad? Contra los osos, los leones que venían a atacar a aquellas ovejas, lobos, o en fin, en el medio del campo, todos estos animales rapaces querían venir a alimentarse de las ovejas, ¿verdad? Y él estaba pastoreando y cuidando aquellas ovejas. Entonces, uno de estos sirvientes del rey le dijo, yo conozco a uno que toca el arpa, porque eran conocidos que él, además de cuidar aquel rebaño, glorificaba a Dios tocando este instrumento, ¿verdad? Y habla y da características de esta persona, que es nada más ni nada menos que David. Y dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que sabe, que es valiente, dice, que es vigoroso. 4, hombre de guerra. 5, prudente en sus palabras. 6, y hermoso. Y 7, Jehová está con él. Habla de 7 características de este muchachito, que es nada más ni nada menos que aquel pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Y bueno, cuando hablamos que ese hijo de Isaí que sabe tocar, ¿verdad? Habla de que tocaba el arpa, ¿verdad? Y a mí me gustan las historias de la Biblia, como ya te dije una vez y le digo a los radioescuchas, de que a mí me gusta porque la Biblia dice que es como un espejo, ¿verdad, José? Que nos tenemos que mirar en ella, reflejarnos, vernos reflejados. Y a mí me gusta llevar la palabra siempre a mi vida. El Señor siempre me habla a mí primero, para corregirme, para, en fin, alentarme, o bueno, para cuando estoy mal también, ¿verdad? Darme ánimo para que, bueno, pueda salir del error del que estoy, ¿verdad? Y bueno, y estas son 7 características que tendría que tener un hijo de Isaí, un hijo de Dios, que somos vos, que somos todos nosotros, aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. 7 características. Y la primera que habla dice, sabe tocar, dice.
Pero no solamente tocar un instrumento, porque no todos los hijos de Dios tocan instrumentos, sino que a lo que me estoy refiriendo es saber tocar espiritualmente a una persona. Cuando tocamos a una persona, ahora que estamos hablando, nos acercamos a aquellos que están escuchándonos y lo estamos tocando en cierta forma espiritualmente. Y podemos tocarlo bien y podemos tocarlo mal. Podemos darle una palabra de ánimo, como también podemos estar lastimándolos e hiriéndolos. Pero el Hijo de Dios tiene que saber tocar espiritualmente a la otra persona, porque tiene esa comunión con el Espíritu Santo de Dios y tiene que saber tocar y enviar esa palabra de sanidad, esa palabra de ánimo, esa palabra para levantar los brazos, ¿verdad? Saber tocar espiritualmente, no un instrumento. ¿Me logran comprender? Sí, sí, la verdad que sí, yo estaba pensando en tomar clases, pero ahora entiendo exactamente a lo que te estabas refiriendo, ¿verdad? De repente este audio puede estar tocando a aquellas personas exactamente que hoy necesitan esta palabra, ¿verdad? Vemos exactamente que este muchachito tenía 7 características que obviamente resaltaban en él. ¿Qué número para meditar? El 7, ¿no? 7 que significa la perfección. Y también nos da también la pauta de las 7 características que también deben de ser nosotros notorios que tienen que resaltar. Y un factor importante es también de que Dios siempre está con nosotros. Él siempre nos va a querer guiar a la verdad. Vivamos la situación que vivamos. Y así como este siervo David ministró la palabra de Dios y fue obediente a Dios, no fue como aquel discípulo que, estando junto a Jesús aquella noche cuando lo vinieron a buscar el Señor, que le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? El tema es dar la palabra de Dios y aceptarla, porque muchas veces nosotros queremos oír la parte linda de la palabra de Dios y no queremos escuchar la exhortación, no queremos escuchar la reprensión de Dios. Eso es importante también, ¿no? Es verdad. Es verdad, generalmente a nosotros nos gusta siempre la parte linda, ¿verdad? Y también por eso estábamos hablando exactamente que Saúl le pasaba eso por desobediente, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con la historia linda de David. Me encanta esa parte donde dice que somos hermosos. Ay, ya me veo ahí, hermana. Sí, amén. Un poco tocando lo que decías y hablábamos del número 7. Pero yo quiero que yo lo dejaba para el final, pero ya que vos lo hablaste, vamos a hablarlo ahora. Porque en realidad, mire, dice, primero, sabe tocar. 2, es valiente. 3, es vigoroso. 4, es hombre de guerra. 5, prudente en sus palabras. 6, hermoso. Y yo ahí pasaría una raya. Número 6, número de hombre. Esas 6 características traían por tener esas 7 características que nombramos, el resultado de la suma de todas esas, el resultado es que Jehová estaba con él. Y ahí el número 7. Pero qué hermoso, ¿no? Hasta la matemática está en la palabra de Dios. ¿Ah? Esas 6 características humanas, 6 características del ser humano, traían, sumadas ellas, la presencia de Dios sobre David. Pero también, si esas 6 características las tenemos vos, yo y todos los que están escuchando en este momento, estemos seguros que Jehová está con nosotros. Como decía José, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, la segunda característica que dice es valiente. Y ahí me viene a memoria el versículo que dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén. Y cuando estamos en un ejército, y yo me imagino, hay películas, ¿verdad? Esos hombres que van al frente
no miran. Ellos empieza la guerra y van al frente y apuestan sus vidas. Ellos no retroceden. Y ahí están, son fiel reflejo, ¿verdad?, de lo que es ser valiente. Y nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos al ejército de Dios. Y nosotros no podemos retroceder y no podemos tenerle miedo a las balas. Tenemos que ser valientes y afrontar todo lo que se nos ponga por delante, ¿verdad? No retroceder, ser valientes. Damos la gloria al Señor Jesús. Por acá, por el programa de las hormigas, hemos también estudiado todo este tema de guerra, ¿verdad? Y sabemos exactamente que nosotros, los hijos de Dios, tenemos enemigos. El tan nombrado, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero también tenemos ese enemigo que es la carne. La carne, que ese enemigo también lo tenemos que derrotar. Damos la gloria al Señor Jesús. A veces la valentía, obviamente, nosotros dice la palabra que nosotros tenemos que pelear contra huestes, contra espíritus del maligno. Y lo hacemos, a veces algunos buenos, a veces algunas batallas ganadas, a veces algunas batallas perdidas. Pero ese enemigo de la carne nosotros tenemos que estar batallándolos también. Y tenemos que ser valientes, valientes. El otro día estaba hablando con una hermana que me pedía consejería y entonces me decía, la situación, me decía, yo a veces no te quiero decir todo lo que me pasa, me decía la hermana. Dice, porque me pasa tantas cosas que te vas a aburrir, me decía. Dice, pero la situación mía, a veces yo no quiero caer, pero la falta de trabajo, el problema de mi familia, mi salud, y yo no quiero estar así, pero a veces me visita la depresión, a veces me visita y la tristeza, a veces me visita la desesperanza. Hermanos, es un tiempo que tenemos que ser valientes. Es un tiempo donde nosotros tenemos que creer en ese Dios vivo y plantarnos en nuestros pies diciendo, si yo estoy con Cristo, Él me va a hacer valiente. De repente tú estás en una situación crítica, de repente tú estás en una situación que no hay salida. Clama a tu Dios. Te invitamos para que tú clames a tu Dios. Dice la palabra, si tú eres débil, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Cuando yo leí esta palabra, yo pensaba, bueno, uno fuerte le dice a otro débil, vos que sos débil vas a ser fuerte. Pero después entendí que no es así. Diga al débil, o sea, ¿cuántas veces nos hemos visto nosotros mismos en debilidad? Y nosotros mismos tenés que decir, diga al débil, fuerte soy. ¿Pero por qué soy fuerte? Porque tengo a Cristo. Porque dice su palabra, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece, hermanos, porque todo lo podemos. Diga al débil, fuerte soy. ¿Tú eres un hijo de Dios? Pues de repente te va a visitar la debilidad. De repente te va a visitar el miedo, la timidez o lo que sea. Pero tú sacas esa valentía que no es tuya. Tú sacas esa valentía porque tú clamas a ese Dios. Amén, hermanos. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y esa fuerza, como decía Sara, la podemos sacar de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. De esa comunión con nuestro Padre Celestial. Porque la tercera característica es vigoroso. Y cuando yo hablo de una persona que es vigorosa, yo me imagino una persona que tiene cierta corpulencia. No me imagino a alguien muy flacucho, debilucho, que se ande cayendo, sino que más bien alguien corpulento, vigoroso, ¿verdad? Y cuando lo llevo hacia mi vida, lo que me refiero cuando hablo vigoroso, es vigoroso en la palabra. No tanto en lo físico, sino en lo espiritual. Vigoroso en la palabra, fuerte en la palabra. ¿Me vas entendiendo? Uh-huh. Fuerte en la palabra. Bien alimentado. No un flacuchento espiritualmente, alguien que no lee la palabra, alguien que no ora, alguien que no tiene conocimiento de las promesas
de Dios para nuestras vidas, alguien que no conoce las bendiciones de tener a Cristo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro hogar, ¿verdad? Alguien que no conoce de la Biblia es alguien flacuchento espiritualmente. Por eso cuando hablamos de vigoroso, es vigoroso en la palabra, bien alimentado en lo que es esto que es nuestro manual de vida, de un hijo de Dios debe de conocer lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces, muchas personas pueden conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero en realidad la conocen, pero no la ponen en práctica, no la viven. Y tampoco es necesario conocerse todo. Conocí a alguien que siempre decía, lo poco que conozcas de la Biblia, ponelo en práctica. Y así, a medida que va pasando, vamos creciendo y Dios nos va añadiendo más bendiciones a nuestra vida. O sea que cuando me refiero a vigoroso en la palabra, a una persona bien alimentada, alguien que ora, que busca, que ayuna, que clama, que tiene una comunión, ¿verdad? Que tiene un ánimo de espíritu de las cosas del Señor, ¿verdad? Alguien que tiene hambre, alguien que habla de Cristo, de su Salvador, pero no solamente hablar con palabras, sino también hablar con actitudes, de estar con aquella persona que necesita, ¿verdad? Con la actitud de, bueno, yo conozco que Jesús es amor, que Dios es amor, bueno, yo tengo que amar a mi prójimo, al que está más cerca, a ejecutar lo que la palabra nos dice. Sí, eso me hace acordar el vigor a lo que significa sustancia. Porque de repente uno puede comer todos los días, ¿no? Pero el asunto es cuando uno de repente, no, ha pasado, de repente vos llevas al niño al control, ese niño come todos los días, pero la doctora le empieza a decir, no, mirá, está mal nutrido. ¿Qué es lo que está comiendo? Ah, bueno, a él lo único que le gusta son papas fritas, le gusta esto, lo otro, y de repente come, pero no está comiendo la sustancia que su organismo necesita. El vigor te da la sustancia, eso de estar, eso que viene de parte del Espíritu Santo que nos alimenta. Eso cuando de repente uno lee la Biblia, ¿cómo no? Pero simplemente lo trata como un libro, algo que pasó, pero de repente yo lo llamo la sustancia al decir, estoy leyendo esto y me estoy encontrando como que Dios me está poniendo como que esa espada, y esa espada me está diciendo, tenés que cambiar. Esa espada me está diciendo, acá estás mal. O esa misma espada me está diciendo, seguí adelante que vas a tener la victoria. Esa sustancia, ese vigor, ese coraje, los da solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es también un acto de confianza, de dependencia, porque la situación que estemos viviendo, estemos pasando, si no somos obedientes a Dios también, eso trae secuelas, ¿sí? Porque nosotros podemos, ahora estamos compartiendo la palabra, podemos creer a Dios, pero tenemos que creerle también a la palabra, tenemos que aceptarla como Dios la envía, ¿sí? Y pedirle a Dios discernimiento, entendimiento, ¿verdad? Porque muchas veces ocurre que vamos por un camino angosto, ¿verdad? Y de repente nos encontramos en una situación límite a mí me ha pasado, digo, ¿y ahora cómo hago? ¿Sí? Y viene la palabra a mi vida. Y muchas veces hacemos oídos sordos. ¿Sí? Fue lo que le pasó a Samuel también. No escuchó la voz de Dios, no escuchó la directiva que le habían dado. ¿Verdad? A Saúl, perdón. Por eso es que ahora estamos compartiendo esta palabra para que le pidamos a Dios discernimiento y dependencia de Dios. Amén. ¿Verdad, Carmen? Amén. Amén, tal cual. Y esto que comentaba José me hace volver otra vez a hablar de David. Estos 3 puntos que hemos hablado, David sabía tocar el instrumento, él tocaba el arpa allí en el medio del campo solo, ¿verdad? David era valiente, porque siendo un muchacho joven, pasaba las noches allí. Yo no sé si yo me animaría, siendo ya una mujer grande, a pasar las noches en el medio del campo. Pero este muchachito joven, a muy temprana edad, pasaba las noches allí, ¿verdad?
Y como tercer punto que dijimos vigoroso, si bien era un muchacho no sobresaliente en su cuerpo, ¿verdad? Así muy alto ni muy esbelto, era el más pequeño, ¿verdad? De la familia, pero era vigoroso, se alimentaba, vigorosamente, espiritualmente, perdón, se alimentaba, porque él estaba en continua comunión con nuestro Padre Celestial, día y noche. Él le alababa, él siempre hablaba con él, era su compañía. Él estaba continuamente en una perpetua comunicación con Dios allí en el medio del campo con sus ovejas, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Y eso, llevarlo a nuestras vidas. Como cuarto punto, dice hombre de guerra. Y David era un hombre de guerra, un muchacho de guerra, porque él defendía las ovejas del oso, de los lobos, ¿verdad? ¿Ese qué tipo de guerra era? Una guerra física, ¿verdad? Amén, esa era una guerra física. Pero hay otros tipos de guerra. Y esa guerra es la que nosotros nos referimos hacia nuestras vidas. Nosotros debemos de ser hombres de guerra, pero espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, ¿verdad? En las esferas celestes, ¿verdad? Y bueno, y esos guerreros espirituales a veces hay marcas, ¿sí? Marcas de batalla, porque vamos a esas batallas y hay marcas, quedan marcas. Cuando me imagino David quitaba a la oveja de la boca del oso, o del lobo, o del león, de repente había alguna lastimadura, algo, quedaban marcas en sus manos, en su cuerpo, ¿verdad? Y así en nosotros, guerreros espirituales, tal vez también hayan marcas en nuestro interior, en nuestros corazones, ¿verdad? Heridas, porque hay batallas que las hemos ganado y hay otras batallas que no las hemos logrado ganar, pero que Cristo se va a encargar de hacernos ganar en alguna oportunidad, porque el hecho de que haya cosas que no las hayamos conseguido hoy en día no significa que no sean para nosotros. Tal vez debamos seguir luchando, debamos seguir pidiéndole al Señor que nos dé esa victoria. Me viene ahora así a la mente esas madres que claman por sus hijos para que se acerquen a Cristo, ¿verdad? Para que sean salvos. Y bueno, si hasta ahora ustedes no lo han conseguido, si esa es una de las batallas que aún no han ganado, tengan por cierto que Cristo va a cumplir con su palabra y les va a dar esa victoria también. Sí, la verdad que damos gracias al Señor Jesús. Una de las características que tiene que tener el cristiano es que tiene que ser guerrero en el Señor. Un guerrero muchas veces tiene que estar entrenado en la guerra. Sabemos de la gran victoria que tuvo David con Goliat, pero esa victoria vino después. En este momento vemos exactamente que era un hombre de guerra, un hombre un hombre que realmente en el secreto él peleaba. De repente capaz caía en el campo, se conocía, pero había cosas que él solo vivía con Dios. Y de repente capaz que tú también, hay cosas que solamente vos la podés saber y la podés conocer. De repente yo el otro día me acordaba un testimonio de un hermano que llevó por primera vez a su esposa a la iglesia. Y el hermano todo el tiempo la abrazaba. Y uno lo veía y decía, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Y el esposo después contaba, ¿no? Y decía, sí, ese día yo la abrazaba porque en cualquier momento ella se iba a manifestar. Entonces, él la abrazaba, pero era por otro propósito. Por supuesto que la amaba también. Hay cosas que en el mundo espiritual nosotros como guerreros en Dios podemos apercibirla de repente, otros no se dan cuenta, pero podemos percibir de repente. Vamos a un cierto lugar y vemos exactamente que hay miradas. Y digo, ¿cómo? Esta persona ni me conoce, pero como que siento como que me mira mal. Es que la luz no soporta las tinieblas. Y el Hijo de Dios tiene que estar preparado en este tiempo, como lo hacía David también. Él se preparaba. Amén. Amén. Amén.
Quinta cualidad, dice prudente en sus palabras. Y días atrás estuvimos hablando acerca del pacto de Jonatán con David, ¿se acuerdan? Y hablaba de que David iba donde le enviaba, ¿verdad?, el rey, y se portaba prudentemente. Y habíamos dicho que el ser prudente es discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Es tener cordura y sensatez, buen juicio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Escuchar lo que la otra persona está hablando, lo que realmente me quiere decir, y poder tener esa comunión con Dios mismo, que nos va a estar dando su sabiduría para saber darle la palabra justa a la persona. A veces el hablar mucho no significa que pueda llenar o ayudar a una persona. Tienen que ser las palabras justas. Y muchas veces humanamente no tenemos esas palabras o esas cualidades. Eso proviene del cielo, proviene de Dios. Y por eso cuando habla de ser prudente en sus palabras, es de buscar la guía de Dios para el momento justo y las palabras justas que aquella persona que está al lado de nosotros esté necesitando en ese preciso momento. Además que ciertamente en esta misma hora debe haber personas que están necesitando contar su situación, ¿verdad? Amén. Que están necesitando plantear lo que están viviendo. Y en esta hora nosotros acá te alentamos a que en el lugar ahí donde estés que dobles las rodillas. O si estás sentado, no importa, porque Dios no ve tu postura. Dios ve tu corazón. Y ciertamente prudente también significa eso, de parte de la iglesia, ¿verdad? Para este mundo que nos está rodeando en esta hora. Ser buenos oídos también, porque hay personas que en esta hora quieren contar lo que están viviendo. Necesitan sacar ese peso que tienen adentro en su corazón. Que alguien los escuche. Y bueno, para eso estamos en esta hora aquí. Para alentarte, para darte ánimo y para que le creas a Dios que Él es poderoso para alcanzarte y cambiar tu vida. Amén. Qué tremendo tema, el tema de la prudencia. En las muchas palabras está el error, dice la Biblia. Y realmente debemos nosotros ser prudentes. Debemos de pedirle a Dios que Él nos enseñe prudencia. A todos siempre nos falta un poquito más de prudencia que a otro. Qué bueno que son de esos hermanos de que uno puede decirle, bueno, yo entiendo por la Biblia que solamente tenemos que confiar en Dios, no en ningún ser humano. Pero de repente Dios nos da unos camaradas en el Señor que uno puede decir, yo puedo contarle tal cosa a esta hermana, a este hermano, y sé que él va a ser prudente. Sé que lo que yo le diga después no va a salir publicado, porque de repente le estoy compartiendo algo muy íntimo. Y de repente usted, no sé si le ha pasado, pero de repente usted va y le dice a alguien, no sé, mira, cometí tal pecado. Qué horrible. Te dice la persona, mejor ni vayas a la iglesia porque ya estás condenado. Entonces nosotros tenemos que aprender de la prudencia, de cómo decir las cosas, de qué palabras. Y ahí sí, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor Jesús sabiduría, que el Señor cierre nuestra boca antes de lastimar a alguien, porque también recordamos ese verso bíblico, que si le hiciste a uno de estos pequeñitos, ustedes se acuerdan, la piedra del molino, que era gigantesca. Ese es el fin. Nosotros estamos portando verdad. Y a veces la verdad duele. A veces la verdad duele. Pero yo tengo que tener discernimiento de cómo decir la verdad. Yo tengo que tener discernimiento porque a veces que pretendemos hacer lo bueno y no lo hacemos. He conocido un caso, hermanos, de que la esposa amaba a su esposo y lo ama. Y oraba por su esposo inconverso. Muy bien. Pero cada vez que lo veía el esposo le decía, ¡este demonio! Tenemos que ser prudentes. Tenemos que aprender, ¿verdad?
Hay palabras que de repente puede ser que sea que tu esposo esté endemoniado o que tu esposa esté endemoniada, pero tú tienes que ser prudente, tienes que ser astuto, saber exactamente qué palabras hablarle. Dice que la palabra bien dicha es como una medicina. Esa palabra es la palabra que queremos nosotros, que Dios nos use de tal manera que esa palabra vaya sanando a muchos. Que esa palabra sí sea la verdad, pero sea una verdad que consuele, como cuando Dios te exhorta. Dios te exhorta y te consuela a la vez. Te dice, te equivocaste, pero aunque el justo se caiga, yo lo levanto. Así, mis queridos hermanos, continuamos con el programa de las hormigas. Ya estamos casi llegando a las últimas, pero damos gloria al Señor Jesús. Bien. David entonces allí en el campo tenía sabiduría de Dios porque él era pronto para escuchar. Vivía escuchando a Dios allí. También David era hermoso. Vemos que es una de las características. En la palabra de Dios dice que él que era hermoso en su parecer, era rubio, ¿verdad? Agradable a la vista. Pero si bien no solamente hablamos de esa belleza por fuera, sino que hablamos de la gracia de Dios, esa belleza que Dios nos da especialmente porque somos hijos de Dios. No porque lo que nosotros tengamos por fuera, no importa si somos altos, bajos, flacos, gordos, no importa nuestro color de ojo ni de pelo, sino que importa lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y lo que hay dentro de cada uno de nosotros es Cristo, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa es la belleza de la que hablo, hermoso, estas 6 cualidades, ¿verdad? Sabía tocar, era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, era prudente y era hermoso. Pero no hermoso solamente por lo físico, sino por lo espiritual, por lo que hay dentro de cada uno de los hijos de Dios, por lo que había dentro de este hombre llamado David. Como séptima cosa, que es la suma de estas 6 características, dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con David. Y lo vimos cuando derrotó al gigante, y lo vimos cuando, en fin, en toda la historia de David, vemos que Dios siempre está con él, como decía nuestro hermano José. La suma de todas estas características entonces va a ser de que Dios siempre va a estar en nuestras vidas y siempre nos va a ayudar en todos los problemas y en todas las situaciones. Y qué bueno, para estar cerrando, es de que esos criados que estaban allí, lo reconocieron en aquel pequeño campesino, pastor que estaba pastoreando aquellas ovejas, reconocieron todas estas cualidades. Qué bueno y qué lindo sería que en cada uno de nosotros, la gente que nos rodea, podemos, a mí siempre me gusta como ilustrar un poco los pasajes bíblicos, ¿verdad? Y bueno, Saúl puede representar al rey, a nuestro rey, ¿verdad? Que es Cristo. Los criados pueden representar a siervos, pastores, en fin, congregaciones. Y David podemos ser tú y yo. Qué bueno que nuestros propios hermanos, los que nos rodean, los mismos siervos de Dios, reconozcan en nosotros un David, un hijo de Dios. Y que puedan decir como aquel criado, ese criado le dijo, aquí yo conozco a un hijo de Isaí de Belén. Qué bueno que cuando nos vean a nosotros, puedan decir, aquí yo conozco a un hijo de Dios. Amén. Lo miren a José y puedan decir, aquí que yo conozco a un hijo de Dios. Testimonio. Amén. ¿Y qué es? ¿Por qué reconocido? Bueno, porque sabe tocar espiritualmente, sabe llegar con una palabra, sabe estar en el momento adecuado, no juzgando, sino que dando palabras de ánimo, sacando a flote, ¿verdad?, un alma que pueda estar triste, valiente, vigoroso en la palabra, ¿verdad? Hombre de guerra, porque ha peleado y no retrocede, siempre está allí al frente, ¿verdad? Hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso por lo que es portador de la gracia de Dios. Y que digan entonces, que puedan cerrar, porque juntando estas características entonces Jehová está
con Él. Qué bueno, qué lindo sería que de cada uno de nosotros, de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, todos los que nos rodean, creyentes y aún no creyentes, porque a veces hay no creyentes todavía, ¿verdad?, que testifican, porque hablamos de testimonio, testifican de un hijo de Dios con estas cualidades, porque no precisamente tiene por qué ser, ¿verdad?, de la misma comunidad, de la misma iglesia. A veces la gente que no tiene a Cristo también sabe reconocer, y allí está una forma también de testificar de que somos hijos de Dios y lo que puede llegar a ser un hijo de Dios cuando Dios está con él. Es verdad, damos gracias al Señor Jesús. Y qué buena enseñanza que nos ha traído hoy el Señor, nuestro Señor Jesús. Estaba meditando cuando decía la hermana que encontramos la palabra de hermoso, ¿verdad? Cómo el pecado nos afea, pero el Señor nos embellece. Sin lugar a duda que realmente Él nos hermosea en el rostro. Estar en la presencia de Dios simplemente cambia, muda. Y hay un verso bíblico que dice, Él muda nuestro lamento en baile. Bueno, yo no sé si nuestro hermano José tiene alguna palabra. Sí, todavía tenemos un tiempito. Antes de pasar al hermano José, que quiero aclarar, en esta habitación tenemos a la hermana Ana. Ella no ha hablado hasta ahora porque es muy intercesora. Ella nos ha pedido, voy a estar orando por el programa de las hormigas, pero no quiero salir al aire. Así que nosotros en el programa de las hormigas respetamos todo. Acá se respeta todo, gloria a Dios. Pero queríamos comentarle que la hermana Ana está acá orando por el programa de las hormigas. Palabras del hermano José. Damos gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta hora Dios me inquieta en el corazón para decir esto, porque a lo mejor tú estás escuchando el programa por primera vez. A lo mejor tú aceptaste a Jesús ya. A lo mejor eres un niño espiritual. Y en esta hora tú te estás diciendo, pero yo, como dice la hermana Carmen, yo no tengo estas cualidades. ¿Verdad? Pero ¿cómo hago, Señor? Yo no tengo estas cualidades. Bueno, déjame decirte una cosa. Hace muchos años aprendí de un pastor que dijo, la palabra de Dios, el contexto de Dios, cuando tú la lees, es lo mismo si la lees de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces yo en esta hora quiero decirte que si tú no tienes estos talentos, tú no tienes estas cualidades que hemos leído en esta noche, yo quiero decirte en esta hora que tomes en cuenta que Jehová está contigo. Y de ahí también puede partir el punto de partida. De ahí también te puedes agarrar. Saber, como dijo nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. No te desanimes, Jesús te ama. Amén, damos gloria al Señor Jesús. Ya para finalizar, mis queridos y amados escuchas, vamos a estar orando, vamos a presentar en esta hora tu petición, ponlas ahí en tu corazón y el mismo Dios responderá. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos ha alimentado, Señor. Gracias porque tú nos has animado, Señor amado, en estas 7 características, Padre. Tal vez sabemos, Señor, que en algunas de repente no están totalmente completa, pero seas tú, Señor, completando la obra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que nos anima, Padre. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor, estás tocando a muchas almas, a muchos corazones que estaban precisando de esta palabra. Enviamos palabras, Señor amado, de sanidad para aquellos que están enfermos, la sanidad, Señor, física y también la sanidad espiritual. Padre, seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los escuchas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, se nos está terminando el programa de las hormigas y nos escucharemos en la próxima semana por este programa de las hormigas. Así que ya saben, si tienen alguna petición, algún testimonio, comuníquense en el programa. Damos gloria al Señor Jesús. Bye, bye.
Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.